Hola, el día de hoy les voy a mostrar todo lo que he aprendido de Rust con base a la documentación que he leído. La documentación. Ahorita mismo estoy en el capítulo 3 entrando en variables y mutabilidad, ¿no? Estos son los proyectos que he hecho. Estos. Estos son los proyectos que he hecho. Como ven, pues, son los primeros pasos, este jueguito, y el Hello Cargo y ahorita actualmente, ahora mismo, las variables. Entonces, quiero mostrarle esta parte de Guessing Game para mostrarle algunos conceptos muy interesantes de Rust y relevantes de los cuales he aprendido en la documentación, ¿no? Estos conceptos son muy fascinantes, son conceptos que nos permiten y nos facilitan la vida en general. En primer lugar, tenemos las importaciones, ya sea de preludios o alguna cosa como librerías, funciones. ¿Qué son los preludios? Los preludios aquí en Rust son como un conjunto de tipos que nos permiten a nosotros importarlos sin necesidad de llamar a todo, que diga todo, ¿no? A un paquete uno por uno, como por ejemplo en Java, este, tendríamos que hacer esto en Rust, con una sola línea y importaríamos muchos paquetes. Ahora bien, ¿qué pasa con Rust? En Rust tenemos esto que se llama fn, el nombre de la función, y los paréntesis y los brackets. En Rust todo se maneja con base de funciones, ¿no? Y lo más relevante que podría decir de Rust es que son muy fáciles de escribir, no tienen mucha complejidad y evidentemente, como en cada lenguaje de programación, siempre hay una función que es el main. Aquí lo que hago en esta línea es imprimir este, un, un nombre, ¿no? Sería imprimir guess the number. Y como puedes ver en la línea 6, hay un print ADN y un signo de admiración. ¿Qué significa este signo de admiración? Que es una macros de Rust. No es una función tal cual, es una macros de Rust. Y las macros distan de las funciones en muchos aspectos, porque las macros se pueden hacer, con las macros se pueden hacer magia. Ahorita mismo no tengo un ejemplo de qué es lo que se puede hacer con las macros, pero puedes hacer magia. Entonces, muy en tenerlo en cuenta que esto es una macro de Rust. Esta es una variable. Y tienen las variables. Si tú ves en la documentación, lees un poco de Rust y, y lees que Rust es un lenguaje 100% tipado, pues te vas a quedar, ¿y esto qué es? O sea, aquí no veo ningún tipo. Lo interesante de acá es que no hay ningún tipo porque este tipo le infiere. Si es tipado, este tipo es un número, pero este tipo le infiere. ¿Y cómo le infiere? Pues mediante el compilador. 100% ese es trabajo del compilador y de cómo definas cada una de tus funciones, como las estés usando. Por ejemplo, acá estoy usando de la librería run de esta función, este método, ¿no? Se llama gen range, del 1 al 100. Generar un número del 1 al 100 de un número secreto, ¿no? Entonces, allí evidentemente, por lógica, tú sabrías que es el tipo número entero. Pero aquí Rust quiere también, como tú, y es hermoso. O sea, a veces te evita muchísimo escribir el tipo, qué tipo necesitas. Aunque a veces sí es muy importante. O sea, el Rust te permite escribir el tipo. Y otra cosa muy importante de Rust es que las variables son inmutables por defecto. ¿Qué quiere decir esto? Que por defecto ninguna variable puede cambiar. No va a cambiar. ¿Y por qué?
Se hace pensando que Rust va a ser un lenguaje concurrente y altamente paralelizable. Y para evitarnos de problemas de que en un hilo se lee esta variable de tal forma y en un hilo cambia esa variable y ahí hay un bug, pues lo que hace Rust por defecto es hacer inmutable la variable. Para hacerla mutable, tienes que escribir esto, let mut, el nombre de la variable y la variable. Pero bueno, continuemos. Aquí, si te das cuenta, hay un loop tal cual. Y este loop lo que hace es repetir, repetir, repetir sin condición, sin condición. No es como el while, no es como el for, no hay ninguna condición aquí. Entonces me dirás, ¿cómo es que se finaliza ese bucle? Bueno, con la sentencia break. Aquí rompes ese bucle. Es muy fácil de leer, más fácil de leer que en C, que en Java, que en cualquier otro lenguaje con el while, ¿no? Y ahora bien, continuamos con las variables mutables, ¿no? Les estaba diciendo que las variables pueden ser mutables con el mut. ¿Y por qué hice esta variable mutable? Porque yo quería leer lo que introduzca el usuario en la terminal. Me llamo a IO, llamo la función stdin y esta función tiene un método que se llama readline que tú le pasas una referencia de esto. Te tienes que pasar la referencia para que modifique el interior de esa variable. Y bueno, normalmente hasta aquí quedaría, ¿no? Pero lo que pasa con ROS es que devuelve, la mayoría de funciones devuelven un result. Es un result, es un num que te dice si está ok o si tiene error. Y también este num o esta función tiene un spec, ¿no? Un spec de que si falla, pues tú escribes file to readline, ¿no? Vamos. Aquí, otra cosa muy importante e interesante. Aquí estoy nombrando otra variable con el mismo nombre que hice aquí y con un tipo de U32 que es en un entero 32. ¿Qué está pasando acá? Bueno, lo que está pasando acá es que en Rust tú puedes nombrar la variable como otra anterior. Simplemente esta se va como en shadowing, así le dicen. Luego vemos cómo la podemos retomar. Bueno, luego voy a leer cómo es que se puede retomar, porque ahorita mismo no sé cómo está funcionando. Justamente estoy en esa parte donde lo explica que por qué es que se pueden renombrar las variables con el mismo nombre. El shadowing, al shadowing. Estoy en esa parte. Lo siguiente que estoy haciendo acá es haciendo un guest. Es un tipo string, recuerden. A ese guest que le introdujo el usuario le estoy quitando los espacios y luego lo estoy haciendo un parse. Pero este parse yo lo toma de acá, de que es un entero, un insignificant positivo, ¿qué diga? Un entero positivo de 32 bits, ¿no? Y aquí está el parse, que lo quiero convertir a esto. Y este parse también es un enum que puede ser tanto ok como error. ¿Qué pasa si, si pasa esto? Lo tengo que guardar en otra variable, checar tal, si no hay ningún error y si hay un error, introducirlo acá, ¿no? Pero aquí tenemos magia, código mágico, tenemos el match. El match lo que hace es tomar este enum y dependiendo lo que el enum sea, regresa un número o simplemente continúa. Y el error podría decir otra cosa, pero aquí simplemente continúa. Porque pues el usuario puede escribir cualquier otra cosa que no queremos, cualquier otra cosa que no sea un número. Entonces, por esta lógica está muy impresionante. Aquí volvemos a imprimir your guess is guess
y entre corchetes es como en Python, como escribes el F y los paréntesis es como en Python, pero así en el F. Y imprimes el número que el usuario escribió. Ahora, la última lógica. Aquí, guess.cmp, guess.comparar el número que le pasa, el secret number, el número secreto, la referencia del número secreto, porque siempre vamos a pasar por referencia, porque no queremos copiar el valor. Bueno, a veces sí queremos copiar el valor, pero generalmente porque queremos usar mucho menos memoria y todo eso, pues la referencia, ¿no? Y este CMP devuelve un enum llamado ordering. Y este enum puede tener varios valores, less, greater, equals, tal, ¿no? Entonces, si hacemos un match de que este ordering sea less, pues se imprime pequeño. Si hacemos un match y enum regresa a un greater, pues decimos demasiado grande. Y si son iguales, pues decimos, tú ganaste y rompemos el ciclo, el loop que hemos puesto acá. Es lo más hermoso de Rust. Rust ahorita mismo está padre. Entenderlo, aprender de él, ver cómo funciona. Y si quieres, vamos a correr el código. Aquí me dice que mi número secreto es 6. No debería aparecer, pero simplemente vamos a probar. Y escribimos hecho. Dice demasiado grande. Escribimos 2, demasiado pequeño. Escribimos evidente el 6, ya gané y salimos del bucle. Puedes observar, es hermoso.